¿Alguna vez te preguntaste por qué Rammstein decidió usar a una de las princesas más populares de todos los tiempos en su video oficial de Sony? ¿O qué es lo que significa este personaje en el tema? Bueno, acompáñame a descubrir el importante significado que tiene la Blancanieves de Rammstein. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Seth y en este video comenzaremos dando un poco de contexto acerca de la banda alemana Rammstein y de su tema Sonne. Continuaremos hablando sobre la letra del tema. Luego de esto, veremos el origen de la canción y de su video. Analizaremos el video oficial y por último hablaremos acerca de las posibles interpretaciones que podemos dar al tema en general y también de la Blancanieves que aparece en este. Una vez explicado todo esto, acompáñame y ponte cómodo, que ya comenzamos. Rammstein es un grupo musical bastante reconocido que pertenece al género del industrial metal, con un estilo más que peculiar en la realización de cada una de sus composiciones, desde sus líricas hasta todos sus apartados visuales. Háblese de sus escenografías, sus vestuarios, maquillajes y demás cosas empleadas en la realización de cada uno de sus videos musicales, con unas letras cargadas de significado y con una gran variedad a la hora de ser interpretadas. La banda ha conseguido una infinidad de críticas, tanto buenas como malas, pero esto será un tema para otra ocasión. Sin embargo, la polémica también ha formado gran parte en su trayectoria, como lo podemos ver en diversos temas musicales que de cierto modo les ayudaron a tener el reconocimiento con el que cuentan hoy en día. Obviamente, no estoy haciendo menos la gran calidad que tiene la banda, que se ha vuelto una de mis más escuchadas en los años recientes. Pero volviendo al tema, ciertas canciones como Du hast, su canción más popular que habla sobre el matrimonio convencional y la postura de los integrantes ante este, son los que causan polémica. Otros temas también podrían ser H-Fell, en el cual se critica directamente a los medios de comunicación, por siempre querer dar las notas que generan más morbo ante su audiencia, al mero estilo de Payday o Un Golpe como en The Town, y mostrando en su video oficial cómo incluso los medios sugieren a los delincuentes como los héroes de la historia. Pero de entre todos estos temas, por demás interesantes, hoy hablaremos del tema Sonne, el cual fue publicado en el tercer álbum de estudio de la banda alemana, lanzado en el 2001, el cual fue titulado Mutter. Y aunque todos los temas del álbum resaltan a su manera, Sonne logra generar gran intriga gracias a su lírica y video oficial, como lo veremos a continuación. La canción inicia con una cuenta del 1 al 9, como si de un derribo en el boxeo se tratara. Para cuando llega al final, la melodía explota y comienza la primera estrofa, donde hace referencia metafóricamente a la llegada de una luz, a no temer, ya que cuando ésta llegue, todo estará bien, y aprovecha el último verso para introducir el coro de una manera genial. Con "y el mundo cuenta hasta 10, voz alta". Aquí inicia el coro de la canción, el cual se basa en la cuenta del 1 al 9, pero agregando dos versos. Aquí viene el sol, repetido en la mayoría de ocasiones, y es la estrella más luminosa, el cual solo se repetirá dos veces. En la segunda estrofa, nos narra que ese sol está en sus manos. Ahora es fuerza, es poder, ya que cuando sale de sus manos, se tumba caliente sobre su rostro. Que todo esto puesto en el contexto anterior haría referencia a un buen golpe, ya sea realizado o recibido. Por último tenemos a la tercera estrofa, la cual inicia con la segunda estrofa completa, agregando al último que también este sol, esta fuerza, se tumba dolorosamente sobre el pecho, haciendo que se pierda el equilibrio y caiga con fuerza. Que nuevamente, poniendo esto en contexto, haría referencia al final del combate,
ya sea a favor o en contra del derribo, para dar paso por última vez al coro y al final de la canción. Como podemos ya notar, la canción gira claramente en torno a un combate de boxeo, ya que inicialmente fue escrita para hacer la entrada del famoso y reconocido boxeador Vital Vladimirovich Klitschko, de nacionalidad ucraniana, famoso por ganar sus primeras 24 peleas por nocaut o nocaut técnico, y ganando el 26 de junio de 1999 el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo con un knockout en el segundo round contra Herbie Hide. Con esto, resumiendo de una manera muy breve la carrera de este boxeador, que fue un deportista sorprendente. Sabiendo esto, tendría todo el sentido del mundo la canción. Pero por desgracia, el boxeador decidió no usarla y dejaría a la banda con un tema excelente, pero que había perdido completamente su sentido. Existen algunos rumores acerca de las primeras ideas que inspiraron al video musical de la banda, como el de un boxeador, que sería lo más lógico, pero descartarían la idea en cuanto Klitschko rechazara la canción. Otra idea bastante interesante fue que el video giraría en torno al Enola Gay, el cual fue el bombardero que se encargó de lanzar la Little Boy, la cual es la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, teniendo en el video como tripulantes a los integrantes de la banda y mostrando cómo este hecho los afectaría de tal manera al ver el acto atroz realizado por ellos mismos. Sin duda, habría sido un video interesante de ver, al saber cómo tratarían un tema tan delicado. Pero al final, la banda optaría por el clásico cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Según se cuenta, tomaron esta decisión al mirar la película de Blancanieves, mientras que por casualidad estaba sonando Sony de fondo. Ahora explicaré resumidamente el video de la canción, el cual inicia mostrando a los integrantes de la banda trabajando como mineros, pero cuando llega el coro de la canción, nos muestran cómo llegaría su sol, con la entrada de una Blancanieves gigante, la cual los acompaña a la mesa donde todos comen sus alimentos, a excepción de ella, a la cual, como si de un tributo se tratara, todos tienen que entregar el oro que encontraron trabajando en la mina, que como podemos ver, si es poco, los golpea, y bueno, si no le entregan nada, pues son castigados literalmente. Para la parte final, nos muestran que cuando todo va bien, Blancanieves los premia, con unas muestras de cariño miserables. Y bueno, llegado el punto, esta Blancanieves tiene una sobredosis con el oro que recibía, ya que según muestran en el video, era su droga. Concluyendo el video, con los integrantes de la banda lamentándose por la muerte de su sol, pero justo al final, una manzana caería sobre ella, y le otorgaría una vez más la posibilidad de vivir. Con esto, por fin llegamos al punto fuerte del video, donde hablaremos sobre la Blancanieves que aparece en el mismo, la cual puede tener una infinidad de interpretaciones, y que ahora te daré la mía, y también el por qué considero que como tal, Sony es un tema muy completo en muchos sentidos. Blancanieves resulta ser una felicidad engañosa. Extendiendo un poco más la idea, es ese dinero que todos anhelamos, porque cuando lo consigamos, seremos felices. Es esa chica o chico que cuando llegue y ve en nosotros lo que nadie más ve, nos amará y seremos felices. Es ese vicio que usamos para evadir nuestros problemas, seguir en nuestra mediocridad, como lo pueden ser los videojuegos, las series o incluso el salir con amigos, además de obviamente los vicios más clásicos, por así decirlo, como lo serían el alcohol, que bueno, nos ayudan a evitar aceptar nuestra realidad y generar así un cambio real en nuestras vidas.
Otra manera de ver a Blancanieves en el video de Rammstein es que ella vendría a ser también esos personajes que seguimos en redes sociales, con una vida perfecta y que creemos que con solo seguirlos, nosotros somos parte de esa perfección, y nos olvidamos de la nuestra, dándoles tal importancia que en muchos casos nos roban mucho de nuestro valioso tiempo, consumiendo su contenido basura. Me gustaría mencionar una interpretación que en particular me encantó. Fue hecha por el canal Saede Starling en su video Rammstein, Tone, Historia y Significado, en la cual Saeda nos dice que el video es una crítica hacia el capitalismo, donde los enanos serían la clase obrera, mostrándolos con un aspecto sucio, extrayendo oro que no será para ellos, y trabajando para la Blancanieves, la cual los controla y maltrata, pagándoles solo con cariño, que vendría a ser los sueldos miserables y la mala distribución de la riqueza. Como agregado, me gustaría mencionar una interpretación que fue muy comentada en la primera ocasión que subí este video, y que de hecho fue contemplado por mí desde que escribí el guión por primera vez, pero que decidí omitir en su primera versión debido a que lo consideré agregar en un video posterior a la publicación de este, el cual sería la interpretación de Rosenroth. Pero bueno, Blancanieves sería la ejemplificación del poder que le da el hombre contemporáneo a ciertas mujeres debido a su belleza, perdiendo por completo su libertad, dignidad y conciencia, concentrando su atención en algo que casi ningún hombre debería hacer. Además de que esto otorga a otras mujeres la creencia de merecer lo que gusten solo porque sí, pero sin duda, como todos sabemos, este es un tema del que sobran opiniones. Lo único que nunca sobra es el entender que son solo eso, y que no hay razón para que todos opinen igual. Por último, me gustaría cerrar el video retomando mi idea, ya que siento que este tema, como ya mencioné durante todo el video, podría tener la interpretación que mejor nos encaje en el momento. Pero al final, nos dejo una buena e interesante reflexión que acompañaré con esta gran frase dada por el científico más popular y conocido del siglo XX. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Gracias por llegar al final del video. Si el contenido ha sido de tu agrado, considera el apoyarlo con tu like, el cual es muy importante. Y si quieres continuar mirando videos similares, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones, para así ser el primero en enterarse cuando subo video, ya que con esto apoyas mucho mi contenido. Recuerda seguirme en Instagram, que es donde estoy más activo, además que así apoyas mi proyecto fotográfico. Sin más que decir por el momento, recuerda, yo soy Sed y nos vemos en un próximo video. Adiós.